Introducción. La clase desarrolla cuántos filtros tiene un vehículo, para qué sirve cada uno, cuándo conviene cambiarlos para evitar averías, mantener el motor en buen estado y las implicaciones en la gestión de la flota. Los filtros de un coche. ¿Cuántos filtros tiene un coche y por qué son tan importantes? Conocer el número de filtros, su función y cuándo deben cambiarse te ayuda a evitar averías costosas, mejorar el rendimiento del motor y cuidar la salud de los ocupantes. En general, un coche moderno tiene entre 4 y 5 filtros principales, aunque este número puede variar según el tipo de motor y la tecnología empleada. Todos ellos cumplen una función esencial: impedir que la suciedad, las partículas o los residuos dañen componentes clave. Mantenerlos en buen estado influye directamente en el consumo, la potencia, las emisiones contaminantes y el confort interior. Filtros principales que lleva un coche. Filtro de aire. Su función es limpiar el aire que entra en el motor antes de que se mezcle con el combustible. Retiene el polvo, la arena y otras partículas que podrían causar desgaste interno. Cuando está sucio, el motor pierde rendimiento, aumenta el consumo de combustible y genera más emisiones contaminantes. Es uno de los filtros más económicos y sencillos de sustituir. Filtro de aceite. Protege el motor al filtrar las impurezas metálicas y los residuos generados por la fricción interna. Funciona de manera continua mientras el motor está en marcha. Un filtro de aceite saturado reduce la lubricación, aumenta la temperatura y puede causar daños graves. Por eso, se cambia siempre junto con el aceite. Filtro de combustible. Su función es impedir que la suciedad, el óxido o el agua lleguen al sistema de inyección. Es especialmente importante en los motores diésel, ya que los inyectores son muy sensibles. En algunos motores de gasolina modernos, va integrado en el depósito y no es necesario sustituirlo con frecuencia, aunque en otros sí forma parte del mantenimiento. Filtro del habitáculo o del aire interior. Filtra el aire que entra en el interior del coche a través del sistema de ventilación. Retiene el polvo, el polen, las bacterias y las partículas contaminantes. Un filtro de aire en mal estado provoca malos olores, reduce la eficacia del aire acondicionado y puede afectar a personas con alergias o problemas respiratorios. Filtro de partículas. Está presente en motores diésel y en algunos de gasolina modernos, y se encarga de retener las partículas sólidas generadas en la combustión para reducir la contaminación. A diferencia del resto de filtros, no se cambia, sino que se regenera automáticamente al alcanzar cierta temperatura. Un uso excesivamente urbano puede provocar obstrucciones, por lo que sí se recomienda hacer una limpieza del filtro de partículas. Filtro deshidratador del circuito del aire acondicionado. Posiblemente sea el filtro que menos te suene de todos. Su función es evitar la aparición de humedad o agua en las tuberías del aire acondicionado. Los fabricantes advierten de que hay que cambiarlo cada vez que se realice una recarga o descarga de gas, aunque esto no suele suceder antes de los 10 años. Si no, no es necesario sustituirlo, ya que este circuito se mantiene estanco. Los vehículos eléctricos no contaminan, por lo que no necesitan filtro de partículas ni filtros de combustible, de aire o de aceite. El que sí mantienen es el filtro del habitáculo. Tabla comparativa de filtros del coche. ¿Cada cuánto tiempo deben cambiarse los filtros? No hay una cifra universal. Depende del tipo de motor, del entorno por el que circulas y de tu estilo de conducción. En zonas con mucho polvo, tráfico intenso o recorridos cortos, los filtros se saturan antes. Seguir las recomendaciones del fabricante y revisar los filtros en cada mantenimiento evita averías y mejora el rendimiento general del vehículo. ¿Qué sucede si no se cambian los filtros a tiempo? Ignorar el mantenimiento de los filtros puede provocar aumento del consumo de combustible, pérdida de potencia, mayor contaminación, fallos en el sistema de inyección, daños graves en el motor. En muchos casos, una avería costosa comienza con un filtro barato que no se ha sustituido a tiempo. ¿Cuánto cuesta cambiar los diferentes filtros del coche? El filtro de combustible. El precio depende del modelo y oscila entre 20 y 40 euros. El filtro de aire. Su precio oscila entre 7 y 40 euros. Los coches con motores más potentes necesitan un filtro de aire más grande,
lo que puede encarecer su coste. Además, los filtros de carbono, que se reconocen porque son negros en lugar de amarillos o blancos, son más caros. Estos últimos no se pueden lavar, pero los de carbono sí, por lo que se pueden reutilizar. El filtro de aceite o del habitáculo, entre los 10 y 40 euros. El filtro deshidratador no se vende por separado, sino que viene con el radiador del aire acondicionado. Su precio ronda los 30 euros. Preguntas frecuentes sobre los filtros del coche. ¿Todos los coches tienen los mismos filtros? No. El número y tipo de filtros depende del motor, de la normativa anticontaminación y del diseño del fabricante. ¿Puedo cambiar los filtros yo mismo? Algunos sí, como el del aire o el del habitáculo. Otros, en cambio, requieren conocimientos mecánicos o herramientas específicas. ¿Un filtro sucio aumenta el consumo? Sí, especialmente los filtros de aire y de combustible influyen directamente en el gasto de carburante. ¿El filtro de partículas se cambia como los demás? No, se regenera automáticamente, aunque puede requerir limpieza o sustitución si se obstruye gravemente. ¿Qué filtro afecta más a la salud de los ocupantes? El filtro del habitáculo, ya que determina la calidad del aire que se respira dentro del coche. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de no sustituir los filtros o tener los filtros sucios es que el coche consume y contamina más, no funciona correctamente y pueden provocar una avería más grave. Se recomiendan implementar las siguientes medidas a adoptar. Sustitución de los filtros. Se recomienda sustituir los filtros en los kilómetros o tiempo establecido según las instrucciones del fabricante del vehículo. No limpies los filtros utilizados y los vuelvas a utilizar es una mala práctica. Siempre utiliza filtros nuevos. Sustituirlos antes de kilometraje o tiempo. Si los filtros están sucios, se recomienda sustituirlos aunque no hayan cumplido los kilómetros o tiempo recomendado por el fabricante del vehículo. Recambios alternativos. Se recomienda utilizar filtros de fabricantes de filtros de marcas premium por el ahorro de costes. Los fabricantes de vehículos no fabrican filtros. Todos los que utilizan en sus vehículos son de fabricantes de filtros. Acuerdo para la compra de filtros. Se recomienda llegar a un acuerdo con una marca de filtros o recambista mayorista que comprenda varias marcas de filtros para comprar los filtros por grandes volúmenes, para conseguir un gran descuento y ahorro de costes. En resumen, los filtros son fundamentales para la vida útil del coche, el confort interior y la seguridad mecánica. Revisarlos y cambiarlos cuando sea necesario es una de las mejores inversiones en mantenimiento. Un coche con filtros en buen estado consume menos, contamina menos y ofrece una conducción más segura y agradable. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!